Buenos días a todos, a los presentes y a quienes vuelven a tener la santa paciencia de seguir este pleno de presupuesto desde sus casas. Es evidente que todo esto se podría haber hecho con muchísima más antelación, máxime si tenemos en cuenta que la propia ley que se supone regula este presupuesto obligaba al Gobierno a presentar el proyecto del mismo antes del día 15 de octubre y no a finales del mes de noviembre, como así hizo, reforzando, como siempre, hasta el extremo la aprobación presupuestaria y haciéndola coincidir habitualmente con estas entrañables y familiares fiestas navideñas. Está claro que con una doble finalidad. Por un lado, marear y dificultar en exceso la labor fiscalizadora de aquellos grupos que, como Vox, no están en su componenda. Y, por otro, aprovechar que la mayor parte de los ceutíes están desconectados de casi todo, para así poder colocar los sapos y los pufos que les vengan en gana, sin que usted se entere. En cualquier caso, ya estamos nosotros para contárselo a todos aquellos de ustedes que realmente tengan un verdadero interés por conocer qué es lo que hacen en la cueva de Alí Baba, o sea, mejor dicho, en la escuela o cueva de Alí Viva con su dinero. Alí Viva, sí, efectivamente. A los que no les interese, o sean de aquellos que con su voto recalcitrante perpetúan el régimen de Vivas y el actual estado de cosas, les combinamos a que sigan en su Ceuta chiquitita y marinera de churritos, panderetas y zambombas, esperando a ver si la pedrea de presupuestos les cae ese puestecito, subvención, almuerzo, merienda o cena, con el que seguir engordando esa red clientelar bien engrasada y financiada con el dinero del contribuyente. En cualquier caso, de lo que no cabe la menor duda es que el epílogo de la ya caducada era Vivas está dejando momentos luctuosos, pero no menos memorables para la historia de este sufrido pueblo. El enfermizo deseo de nuestro vetusto alcalde por eternizarse en el poder ha dejado por fin al descubierto lo que con tanto empeño y poco éxito intentamos demostrar la legislatura pasada, que es hombre de escasa catadura moral y que su falta absoluta de escrúpulos, capaz de escandalizar al mismísimo Heróstrato, le permite encender una vela a Dios y otra al diablo sin sentir la más mínima vergüenza. Por sus frutos los conoceréis, nos prevenían los evangelistas, y han sido sus actos, presidente, evidenciados hoy más que nunca en esa mesa de la vergüenza, los que ponen de manifiesto hasta dónde está usted dispuesto a llegar, con tal de satisfacer sus deseos. Velados deseos que para nada casan con esa palabrería, esa falsa palabrería de convivencia y amor fraterno que tan cansinamente suele emplear, sino que más bien se ajustan a su incontenido deseo por encontrar o por contentar una vez más con estos presupuestos a todos esos poderes fácticos que, obligados y acuciados por los vaivenes políticos nacionales, no han tenido más remedio que escenificar la colocación de esas dos nuevas prótesis ortopédicas sobre las que sostener su ya decrépita y atrofiada presidencia. Y es de aquí que nos vemos un 27 de diciembre en plenas fiestas navideñas para que los del compadreo y la componenda aprueben sus presupuestos. Unas cuentas compartidas a medias con los socios golpistas de Otegi y Puigdemont y con quienes, además de hacer gala en plaza pública de un inadulterado antisemitismo, representan la parte más rancia y arcaica del islamismo local. Unos presupuestos que, por vergonzosos y vergonzantes, no tenemos más remedio que enmendar, solicitando su devolución a la citada cueva donde se han cocinado, a ver si por algún milagro o casualidad
acaban en algún sitio más digno y se redactan de nuevo, algo que ciertamente dudamos, aunque también debemos decir que la esperanza en estos casos es lo último que se pierde. Así que, haciendo honor a la palabra dada al inicio de mi intervención, repasaremos en lo que nos resta de ella algunos de los detalles por lo que desde el Grupo Parlamentario Vox entendemos que es fundamental la devolución de estos presupuestos y que los mismos se rehagan en base a los principios de autoridad, honradez y, sobre todo, decencia. Ya lo dijimos en noviembre, pero ahora lo volvemos a repetir. Si el presidente tiene licencia para ser cansino en sus discursos, no íbamos a ser menos, sobre todo cuando los datos nos avalan. Ceuta cuenta con una tasa total de desempleo del 27,79%. La destrucción empresarial entre julio de 2022 y julio de 2023 ronda ya casi las 150 empresas. Tenemos a casi 35.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Somos la peor región de España en educación y la ciudad que menor número de viajeros recibió en el pasado mes de noviembre, aun gastándonos un verdadero capital teóricamente en promocionar el turismo. Háganme caso. Con casi 3 millones de euros destinados al turismo, nos saldría mucho más rentable irnos a la Plaza Alta de Algeciras a regalar billetes de 500 euros a todos aquellos que estuviesen dispuestos a visitar Ceuta. Estoy seguro de que llenábamos la ciudad y de que además nos sobraba dinero. En fin, y a pesar de todo este desastre, el presupuesto sigue siendo el mismo, con las mismas partidas, las mismas subvenciones, los mismos proyectos, las mismas ideas. Exactamente igual, con la excepción de que en esta ocasión a Viva le ha costado pasar el incómodo trago de tener que asociar alguna muleta más. Aunque, si bien es cierto, el espíritu presupuestario es invariable, lo que demuestra que los socios del tripartito, sin duda, obedecen a los mismos intereses. El presente presupuesto constituye la mejor garantía de que el despilfarro de dinero público continuará horadando las finanzas de nuestra ciudad y, por supuesto, el bolsillo de los ceutíes mediante una política fiscal agresiva. Eso sí, mientras ellos se suben sus retribuciones un 46% y, cómo no, las dietas por asistencia que cobran los diputados de esta Cámara. No sabemos si con la pretensión de que todos pasáramos por el aro. Si era así, creo que andaban equivocados. Este presupuesto, a su vez, no solo ataca a la economía de las familias de manera directa, sino que obvia el hecho de que la misma constituye la base de nuestra sociedad y, por tanto, no la estima merecedora de acciones destinadas a su protección a través del establecimiento de medidas que faciliten la conciliación laboral y familiar. Por ejemplo, no se recoge la creación de las aulas matinales. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, también desatiende a la juventud de nuestra ciudad, incapaz de recoger ni una sola medida que evite la diáspora a la que se ven abocados nuestros jóvenes para poder desarrollar su proyecto de vida. De hecho, este presupuesto encuentra entre sus más grandes perjudicados a los jóvenes ceutíes. Por ejemplo, no se recoge en el mismo algo tan simple como la ejecución del acuerdo plenario de enero de este año por el que se aprobó bajar las tasas del ICD, ni tan siquiera algo tan básico que permita a nuestros jóvenes poder tener acceso a un deporte digno. Con lo que no nos resulta nada extraño que, como consecuencia de esta desastrosa gestión, los últimos datos arrojados por el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España reflejen que Ceuta, junto con Melilla, son los territorios españoles donde más riesgos de pobreza y exclusión social existen entre la población joven. Tampoco se libran de este abandono las barriadas, las cuales se cuentan también entre las principales víctimas que se cobra este presupuesto. Bueno, este presupuesto y en todos los anteriores. Parece ser que la mirada del Ejecutivo y la de sus socios de tripartito no alcanzan a ver la degradación progresiva que se evidencia en la mayor parte de nuestras barriadas,
antaño centros de vida social de nuestra ciudad y hoy, por desgracia, epicentro de la diáspora generalizada que vive Ceuta. Numerosas son las quejas vecinales en busca de amparo por parte de las instituciones locales ante las continuadas oleadas de vandalismo, delincuencia y abandono que padecen. Nada nuevo. La respuesta del Gobierno siempre es la misma. Promesas que nunca se cumplen y falsas muestras de empatía y preocupación. Y mientras tanto, vemos como año tras año el presupuesto en barriada no se ejecuta en su totalidad. Algo de lo que ya les ha advertido el Tribunal de Cuentas, informándoles de que la ejecución de las inversiones reales se encuentran apenas entre un 16 y un 26% de lo que ustedes presupuestan. Perjudicado también resulta con este presupuesto el tejido económico y empresarial de la ciudad, totalmente desprotegido y sin incentivos reales recogidos en el mismo, por lo menos algo que permita al sector paliar de algún modo las consecuencias derivadas de la traicionera supresión de las bonificaciones de la cuota de la Seguridad Social de las que se beneficiaban los empresarios y trabajadores ceutíes. Por otra parte, el documento que hoy aquí se pretende aprobar no solo posee las deficiencias ya expuestas, sino que además presenta en su capítulo 9 un desfase en sus partidas correspondientes a la amortización y solicitud de préstamos, con implicaciones contraventoras de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y no lo digo yo, lo dice el propio interventor general de la ciudad. Yo creo que en algún momento le deberán hacer caso a este hombre. De verdad, la profesión que desempeña el interventor tiene que ser de las más frustrantes de este mundo. En cuanto a las enmiendas presentadas, ya advertimos en nuestro documento de que los grupos que apoyaron el presupuesto y el Partido Popular iban a presentar enmiendas al mismo. No sé, ¿para qué se van a molestar en hacer el presupuesto bien desde un principio? Eso también lo tendrán que explicar. Así es, ciertamente nos sorprende que el promotor de este presupuesto tenga la imperiosa necesidad, en tan solo 15 días, de rectificar el presupuesto que él mismo confecciona, asumiendo, además, las enmiendas que supuestamente iba a presentar el Grupo Socialista al mismo. Claro ejemplo del compadreo y mercadeo al que los socios de la componenda someten al dinero del contribuyente. Ahora bien, vamos a analizar algunas de las enmiendas presentadas y que saldrán adelante con el apoyo de los grupos de la componenda. Para empezar, son bastante curiosos los cambios que se realizan en el ICD relativo a las subvenciones, al igual que el incremento de capital en el parque marítimo. Esperamos que la consejera nos explique estos aumentos en las subvenciones. Por otro lado, estamos esperando saber cómo va a ser este año el foro económico de la Cámara de Comercio de Ceuta, presupuestado con unos 100.000 euros. ¿O a qué irá destinado ese aumento en la subvención de la Asociación de Mujeres Progresistas? Ya se lo digo yo, seguro que a nada bueno. En cualquier caso, y una vez analizado el documento de las enmiendas presentadas, las dos palabras más recurrentes en todas y cada una de ellas son las mismas: aumentar y subvención. Con lo que si la partida destinada a subvenciones en este presupuesto, como ya apunté en noviembre, asciende a la friolera de 20 millones de euros, de los que como mínimo la mitad van a parar a todo tipo de chiringuitos destinados a fomentar la ideología de género, la agenda globalista, la inmigración ilegal y la marroquinización e islamización de Ceuta, algo que no me cansaré de repetir, pues nos encontramos, por si les parecía poco, ante un nuevo y desmedido incremento de la partida destinada a todos estos menesteres. Sorprende también la escasez de enmiendas presentadas por la otra pata del banco sobre el que ahora se sienta Vivas. La falta de imaginación o capacidad correctiva del MDIC
abruma, quedando este año bastante alejado de la retahíla enmendadora a la que nos tenían acostumbrados. Se ve, señora Ahmed, que París bien vale una misa y ahora para usted el señor Viva ya no es tan malo ni su gobierno tan imperfecto. Ya veremos lo que le dura el idilio, aunque también es cierto que sin esto, ¿a dónde va a ir usted? Intuyo que estar ahí sentada será lo mejor que le va a pasar en la vida, así que disfrútelo mientras dure. En cuanto a las presentadas por Ceuta ya, poco se puede decir, más de lo mismo. Su reino no es de este mundo. O bueno, sí, porque más o menos nos imaginamos la zona por donde éste cae. En definitiva, un presupuesto continuista, trasnochado, elaborado como siempre a espaldas de la realidad que atraviesa el pueblo ceutí y, por supuesto, mal confeccionado, como así lo atestiguan las autoenmiendas presentadas por sus promotores. Así, un presupuesto que, al igual que los anteriores, hará la delicia de los poderes fácticos que lo mangonean y del partido del Gobierno y de su red clientelar, pero también de unos socios marroquinizadores, golpistas e islamo-izquierdistas que, sin duda, aprovecharán su momento para impregnar y mediatizar la política local, alejándonos con ello cada vez más de España y empujándonos hacia un Marruecos expectante y ansioso por recoger las nueces del árbol que con tanto ahínco, temeridad e imprudencia agita Juan Vivas. Para concluir, presidente, le recordaré aquello que dijo San Agustín, quizás pensando en personas como usted. El peor de los hombres es el que, siendo malo, quiere pasar por bueno y, siendo infame, habla de virtud y pundonor. Así le recordará la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que empezar a insultar a las 8:30 de la mañana a mí me da como un poco de pereza, sinceramente, porque el primer discurso, todavía casi algunas de las personas que nos ven sin haberse tomado el café y empezar a escuchar insultos, lo más suave que le puedo decir es que me da una absoluta pereza. Yo pensaba que iba usted a hacer un discurso sobre los presupuestos de la ciudad, sobre el trabajo que se ha realizado en la consejería y que los funcionarios de la consejería han hecho con tanto esfuerzo este año, que ha sido bastante complicado porque hemos tenido que ajustar de manera importante todos los contratos, todas las subvenciones y las mejoras que en los convenios colectivos se contenían, y además hemos tenido que cuadrar la inflación que ha afectado a todos los servicios públicos. Yo creía que usted traía la solución para ese descuadre que hemos tenido que afrontar en estos presupuestos con una dificultad bastante importante, pero veo que no, que usted se ha mantenido en el discurso del insulto, y yo le recomiendo que mejor se ponga usted a trabajar. Porque, mire, en su propuesta hace usted referencia a un acuerdo de la mesa de 16 de diciembre, que su propuesta, su enmienda, de 16 de diciembre, yo creo que el 16 de diciembre fue sábado y que la mesa de la Asamblea no se reunió. Creo que usted, en 7 folios que presenta como enmienda, no debería de tener esos errores de bulto, que sepa que lo tiene. Y otro error al que usted hace referencia es que se remite a la Ley de Haciendas Locales en el artículo 166.1 y está equivocado, es el 168.4, ya que usted trabaja tanto y está tan preocupado por Ceuta. En 7 folios que presenta de enmienda a los presupuestos, 7 folios ya podían estar mejor redactados y por lo menos con más profesionalidad y dedicación a lo que aquí
aquí nos dedicamos. Una cuestión que me ha causado estupor, y por eso se lo repetía cuando usted lo decía, es que ha llamado al presidente Alí Vivas. ¿Usted piensa que eso es un insulto? Lo hace con esa intención. Absolutamente con esa intención, porque bajo ese Alí Vivas hay un racismo recalcitrante que usted pone sobre la mesa. Usted lo hace más fino que su compañero Verdejo, pero al final son lo mismo y al final apesta a ese racismo recalcitrante. Como le decía, podía hacer usted su enmienda mejor, ya que lo único que hace es presentar 7 folios de enmienda a estos presupuestos. Y además hace una enmienda a la totalidad, dice usted, y que se devuelvan a la consejería para que los volvamos a hacer. Si la enmienda a la totalidad estuviera bien presentada, en primer lugar, pues a lo mejor podríamos ver si las ideas que tiene Vox para mejorar los servicios públicos, las inversiones y todo lo que se incluye en los presupuestos, podríamos ver si mejoran los presupuestos. Pero es que sus 7 folios no incluye absolutamente nada, no hace referencia absolutamente a nada de qué partidas hay que quitar y qué partidas hay que implementar. Habla, pero sin decir absolutamente nada de lo que hay que mejorar en el documento de los presupuestos. Y, por supuesto, vuelve usted a hacer referencia en su enmienda a la desprotección de la cultura española, cosa que me ha llamado muchísimo la atención otra vez. Y me ha llamado tanto la atención que me he ido a Wikipedia ayer por la tarde y ponía en Wikipedia: la cultura española tiene sus raíces en las influencias que los diferentes pueblos han dejado tras su paso por la península a lo largo de los siglos. Más abajo ponía: aunque hay un patrimonio común cultural a todos los españoles, de los que los 25 que estamos aquí lo somos, lo digo por si a usted le cabe alguna duda, la marcada singularidad de sus regiones ha dado lugar a diversas manifestaciones a lo largo de su geografía, incluida también Ceuta. Y más abajo, cuando uno ve cuál es la arquitectura de la cultura española, la gastronomía de la cultura española, pues se dice: fuentes en el diseño urbano, los patios de las casas y las fuentes en los patios de las casas, la cerámica en los tejados, los azulejos decorativos. Todo es influencia de la presencia de los musulmanes en España durante más de 8 siglos. Yo ayer también me preguntaba, bueno, ¿será que todo esto habría que eliminarlo según el señor Redondo? Y también, por supuesto, la Alhambra de Granada y también el Real Alcázar de Sevilla, porque todo eso contienen azulejos que provienen de la época donde los musulmanes estuvieron en España, ¿no? ¿Habría que quitarlos? ¿Habría que eliminarlos? Según su teoría, sí, ¿no? Según su teoría, que se incluye en la enmienda, sí. Y eso es lo que usted dice siempre, es que es lo mismo de siempre. Lo demás, a lo que usted ha hecho referencia, así, de un poco parlanchín, por contar alguna historieta sobre los presupuestos, lo demás es de pasada. A usted lo que le importa es el racismo recalcitrante que apesta en esta Asamblea. ¿Sabe usted que la palabra jaqueca proviene de esa época? Es lo que usted me produce continuamente cada vez que habla. Mire, quería hacerle referencia a que usted dice que no hay cambios en la estructura económica de la ciudad desde hace más de 20 años, que no hay cambios en la estructura presupuestaria desde hace más de 20 años. Yo no sé en qué Ceuta vive. ¿Sabe que la frontera está cerrada desde hace 3 años? ¿Ya va para 4? ¿Sabe que eso ha hecho que la estructura económica de Ceuta cambie radicalmente? Que hayamos tenido que invertir de manera muy importante en otros sectores para cambiar la estructura económica de Ceuta. ¿Ese es el inmovilismo al que usted hace referencia? Yo no puedo entenderlo. ¿Sabe usted que la creación de empresas en el ámbito tecnológico está siendo puntera en la ciudad de Ceuta y la afiliación a la Seguridad Social? ¿Lo sabe usted? ¿Conocen los datos? ¿Sabe que la licitación pública está siendo récord en Ceuta? ¿Las hipotecas que se están firmando? Compárelas usted con el resto de España. Compare la solvencia financiera de esta institución. Acabamos de firmar 2 importantes préstamos con CaixaBank por importe de 71 millones de euros y hemos cubierto todos los préstamos que hemos solicitado, porque esta institución tiene mucha solvencia financiera.
Pero es que además en el mundo tecnológico en el que nos movemos tenemos que destacar el Open Future, las startups, la mejora en el régimen económico y fiscal especial que estamos solicitando, el nuevo centro tecnológico donde se va a transferir el talento de la universidad a la empresa y donde nosotros somos una parte importante, el nuevo centro tecnológico de RITEC es un convenio que se va a celebrar con Madrid y con Andalucía, de verdad. Y no haga usted lecturas sesgadas de los informes del interventor, porque el señor interventor lo que dice es que este año, en el año 24, vamos a amortizar menos deuda de la que hemos solicitado, pero es que en el año 24, excepcionalmente, vamos a refinanciar nuestra deuda. Y eso lo dice también el interventor. No haga usted una lectura sesgada de lo que dice el mismo, porque siempre hacemos caso a lo que dice el señor interventor. Inseguridad. ¿Usted ha leído el último informe de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, que dice que desciende en España, en Ceuta, descienden los delitos un 6,2%, el índice más alto de toda España? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? Se le cae su discurso. Diga lo que diga, se le cae ese discurso de racismo, de cultura española, de inseguridad, de inmovilismo. Se le cae porque no es cierto y las cifras así lo demuestran. En la enmienda, aunque aquí no lo ha dicho, vuelve a hablar de los menores extranjeros no acompañados y dice usted que se retiren todas las partidas que van destinadas a los menores extranjeros no acompañados. Yo, sinceramente, en el caso de estas personas, de estos niños, no les da vergüenza. Son niños. Lo primero que hay que hacer es atenderlos y luego intentar devolverlos a su familia, que es donde mejor están. Pero mientras están aquí, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos abandonados en la calle? Son niños. Debería de darle vergüenza. En el plan de barriadas, decirle que se prevén en los presupuestos, que no se ha leído, porque para presentar las enmiendas que ha hecho no hacía falta leérselo, 25 millones de euros. Y además viene en el plan de inversiones un anexo donde se dice dónde va a ir cada euro de esos 25 millones de euros con una intervención en todas las barriadas. Otra propuesta que usted hizo, que dice que no se ha incluido en los presupuestos y sí están, es la cuota cero de autónomos. Si viera los presupuestos de Procesa, ahí está recogido lo que tiene que ver con la cuota cero para autónomos. Se ha dotado presupuestariamente y se va a utilizar el Fondo Social Europeo. Y en cuanto a por qué el PP presenta enmiendas, bueno, todo es mejorable en la vida, siempre. Siempre todo es mejorable. Y si nosotros hemos pensado que podíamos mejorar este documento a través de las enmiendas, así lo hemos hecho. Pero también le tengo que decir otra cosa. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que estuve hace 2 semanas, se nos entregó cuál iba a ser la liquidación del presupuesto general del Estado del año 2022 y Ceuta salió beneficiada en aproximadamente 10 millones de euros. Esa aportación que hace el Ministerio de Hacienda la conocemos una vez elaborados los presupuestos y presentados en Asamblea. ¿Qué quiere usted? ¿Que no utilicemos los 10 millones de euros? Habrá que utilizarlos, ¿no? Digo yo. Yo no entiendo esa propuesta de devolución, sinceramente. No sé cuál es la propuesta alternativa que tiene Vox. Lo único que hace es criticar, criticar, criticar. Porque, claro, para poder presentar una propuesta alternativa hay que trabajar. Y de eso usted poco, más bien poquito. Ustedes están para tirar botellas. De eso sí que saben mucho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Chandiramani. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Bueno, señora Chandiramani, su palabra estrella, cuando no sabe cómo explicar el desastre de presupuesto que presenta una y otra vez. Su palabra estrella, racismo. Racismo. No sabe salir de esa palabra en su discurso. 4 años llevamos en esta Cámara
Y la única palabra y única respuesta que hemos tenido en sus intervenciones es precisamente racismo. El discurso de quien no sabe o no tiene la capacidad de argumentar el desastre de presupuesto y el mal uso que hacen del dinero del contribuyente. Por supuesto que hemos hecho una enmienda a la totalidad, porque estos presupuestos son los mismos de siempre. Son unos presupuestos desastrosos. Son unos presupuestos que, como he argumentado en mi exposición inicial, en absoluto resuelven los problemas de los ceutíes. Son los presupuestos de siempre, los presupuestos de esos poderes fácticos, los presupuestos de los amigotes, los presupuestos para fomentar la subvención a esos amigotes, los presupuestos para fomentar la inmigración ilegal, los presupuestos para fomentar la marroquinización de Ceuta, los presupuestos para hipotecar el futuro y la españolidad de esta ciudad. Me sorprende, señora Chandiramani, que usted, para explicar lo que es la cultura española, tenga que recurrir a la Wikipedia. No es algo que se me ocurriría a mí hacer. No, porque sé perfectamente lo que es ser español y sé perfectamente la cultura de la que orgullosamente formo parte. Por lo tanto, no necesito buscar en la Wikipedia el significado de cultura española. Hombre, un poquito más de nivel. Por lo menos podría haber buscado en la antigua Espasa Calpe. Digo yo, que tendrá alguna colección de esta insigne enciclopedia con la que durante tantos años nos ilustramos muchísimos estudiantes. Entiendo que hubiera ilustrado mucho mejor el concepto que lo que ha hecho la Wikipedia. El discurso de Leguleyo. Usted se agarra al artículo tal, al artículo cual, pero en el fondo sabe que tengo razón. Sí, sabe perfectamente que todas y cada una de las exposiciones y enmiendas que hemos hecho al articulado y al uso de la legislación, al uso torticero de la legislación que hacéis para intentar sacar adelante este presupuesto, es totalmente veraz. Que se quede en el artículo 161.8 y me diga que el artículo 162.3 y que me salga con el articulado más arriba, más abajo, bueno, eso lo hace usted para despistar a todas las personas, precisamente por lo que decía durante mi intervención inicial, que aprovechan estas fechas porque la mayoría de la gente está en otras cosas mucho más importantes que en su presupuesto, porque además su presupuesto está viéndose que en absoluto beneficia al conjunto de los ceutíes. Habla usted de inversiones en las barriadas. Vuelvo a insistirle en lo mismo. Inversiones en las barriadas que estarán perfectamente reseñadas en el papel, aunque, como digo, el Tribunal de Cuentas en absoluto, bueno, les ha dado la razón y han dicho que eso que ustedes presupuestan en el papel, después se cumple, bueno, ni siquiera en su mitad. Pero es que no hace falta que lo diga el Tribunal de Cuentas. Es que llevan ustedes 20 años sentados ahí. No todos, pero por lo menos usted sí. Por lo menos usted sí. Y sabe perfectamente cómo están las barriadas de la ciudad. Saben perfectamente las deficiencias absolutas que tienen la mayoría de las barriadas del campo exterior. Pero no solo las del campo exterior. Esto sigue avanzando. Porque el desastre se les acumula. Cuando se hace una mala gestión política y económica de la ciudad, la consecuencia es que el desastre es progresivo y va avanzando al conjunto de la ciudad. Y no ya solo encontramos el desastre en las barriadas de la periferia, sino que este va avanzando hacia el centro y las barriadas más céntricas. Habla usted de inseguridad y me viene a sacar los informes del indigno señor Marlaska, que hace los informes a medida para engañar al resto de los españoles. Después los españoles tienen que padecer todo tipo de violencia, de ocupaciones, de agresiones, de atracos, de inseguridad callejera a nivel nacional. No voy a contar lo que se padece en la ciudad de Ceuta a continuo y a diario en muchas de nuestras barriadas. Seguro que eso no lo recogen los informes del señor Marlaska. Y no lo recoge porque no le interesa en absoluto
lo que padecen muchos ceutíes en su barriada. Claro, él está en otras historias, en tocarle las palmas al presidente de este gobierno golpista de España, del que además el señor Marlaska es partícipe, con lo que no me venga usted a sacar esos manidos informes que en absoluto casan con la realidad que viven los ceutíes. Sí que vamos a devolver ese presupuesto. Nuestra intención es devolverlo. Nuestra intención es que se rehaga. La intención es que lo rehagan como se tiene que hacer, que le pongan interés, que trabajen ustedes, que para eso se han subido el sueldo en este presupuesto. Ya que se han subido el sueldo un 46%, pues echen algunas horas más. Piensen, denle a la ruedecita. Creo que ese 46% lo merece, por lo menos en horas de trabajo. Algo de imaginación se les debe suponer en esas horas de más que van a echar gracias a ese 46% que sí que se recoge en este presupuesto. 46% que se recoge en este presupuesto, que además lo van a pagar ustedes, porque también lo he dicho, esa subida en los impuestos pues también está reflejada y también está recogida en estos presupuestos, o lo que de algún sitio tenía que salir el dinero con el que pagar esas horas de más que esperemos que echen en el Gobierno si realmente conseguimos que estos presupuestos se devuelvan. He dicho que la esperanza es lo último que se pierde, para que se rehagan de manera austera, honrada y decente. Y sí, señora Chandiramani, y con esto ya voy a terminar, he hecho referencia a la cueva de Alí Baba. No sé si habrá leído usted las historias de las 1001 noches, tanto que le gusta eso de multiculturalismo y todas esas historias que forman parte pues, de esas leyendas y esas novelas históricas que ilustraron también muchas de las bibliotecas de nuestros domicilios en nuestra tierna infancia. Me imagino que sabrá lo que se guardaba y quiénes guardaban la cueva de Alí Baba y quién eran los compañeros de andanzas y fechorías de tan insigne cuatrero. He hecho la referencia exacta en ese sentido. En absoluto era algo o una cuestión racista y usted ha querido entroncar con ese término Alí Baba y, por supuesto, en este caso y con el uso indigno que se hace del dinero del contribuyente, sí que podemos dirigirnos sin temor a equivocarnos, a que ese presupuesto se cocina no solo en la cueva de Alí Baba, sino también en la cueva de Alí Vivas. Muchas gracias. Gracias, señor Redondo. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Si se ha tenido que justificar usted con lo de Alí Vivas, ya me dirá usted por qué será. Por lo de siempre, señor Redondo. Por lo de siempre. Mire, usted ha presentado una enmienda con 7 folios para un presupuesto que contiene el consolidado de todas las sociedades municipales, de los organismos autónomos y del propio presupuesto de la ciudad. Usted pide la devolución de los presupuestos y que yo me ponga a pensar con una bola de cristal qué es lo que a usted le parece mejor o peor, porque usted en estos 7 folios, no ha presentado absolutamente nada. Solo ha venido aquí a contarnos un rollo que es lo mismo que ha escrito aquí, aunque se ha atrevido a escribir algunas cosas que luego no se ha atrevido a decir en este atril. Mire, cuando usted habla de la marroquinización de Ceuta, ¿sabe usted que le está dando alas a la teoría que tiene Marruecos? ¿Sabe usted que le está dando alas a la teoría de que tiene Marruecos, de que la mitad de la población ceutí se siente marroquí? ¿Sabe usted que está dando alas
y que usted es el principal valedor de las teorías de Marruecos, con lo cual eso significa que usted es el más marroquinizador de Ceuta. Y déjese de decir pamplinas en el pleno de esta Asamblea, porque todos los musulmanes de Ceuta se sienten españoles. Todos los hindúes de Ceuta se sienten españoles. Y todos los judíos de Ceuta se sienten españoles. Porque la cultura española, que la he consultado en Wikipedia, que es bastante más moderno que consultarlo en la Espasa Calpe, usted es bastante mayor que yo, debe ser, pues entonces que usted huele a neftalina y modernícese. Utilice usted fuentes más modernas, porque valen igualmente las del Espasa Calpe que las de Wikipedia. Sí, vale lo mismo para informarse, vale absolutamente lo mismo, vale incluso más que algunos medios de comunicación que a ustedes les dan pábulo. Consultar la Wikipedia yo lo hago. Y si usted no lo hace, es que usted es muy inteligente y esa inteligencia que usted tiene, que a mí me supera y me da jaqueca, le vale para no tener que consultar la Wikipedia. Mire, yo no tengo la bola de cristal para devolver estos presupuestos y ponerme a pensar qué es lo que a usted le parece bien o mal. Usted ha tenido tiempo en este momento en el que se han presentado alegaciones para poder presentar aquellas que consideraba más oportunas, de señalar cuáles son los amigotes que están incluidos en los presupuestos y que, según usted, va a recibir alguna subvención, de cuáles son esos poderes fácticos a los que usted hace referencia continuamente y que están incluidos en este presupuesto. Pero si usted habla de poderes fácticos, ¿por qué no lo incluye en su enmienda? ¿Pero por qué no lo incluye en su enmienda y lo dice de manera clara? Señor Redondo, le ruego que respete a la señora Chandiramani en el uso de la palabra. ¿Por qué no lo dice de manera clara y lo hace de manera torticera, aquí, veladamente, diciendo que hay poderes fácticos? Dígalo, si de lo que se trata en este documento es poner negro sobre blanco las necesidades que tienen los ciudadanos de Ceuta y atenderlas de la mejor manera posible y hacer una distribución equitativa e igualitaria de los recursos económicos que tiene esta ciudad. Si fuera verdad lo que usted dice, lo pondría negro sobre blanco y no presentaría este rollo de enmienda que usted ha presentado al presupuesto. Y decirle, señor Redondo, que el informe de la seguridad de la ciudad y la bajada del índice de criminalidad lo presenta el Ministerio del Interior. Yo no sé si lo hace o no el señor Marlaska, yo creo que esas cosas no las hace el señor Marlaska, pero sí que es verdad que lo presentó el jefe de la Policía Nacional en la ciudad de Ceuta, que a mí me merece todos los respetos, igual que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en Ceuta y que hacen una enorme labor para cuidarnos a todos los ciudadanos y, sobre todo, para cuidar nuestra libertad. Gracias, señor presidente.